Saludos toltecas de Anáhuac y el mundo, reciban un abrazo, hoy siendo un día Matlactli Mome Ozomatl también, 9 de abril del año 2022, pues tenemos el gusto de pues su participación, pues escriban ahí a las redes de NT, un saludo para en donde se encuentren y pues tenemos el gusto de saludar a Rosita Buchot. Muy buen día, ¿cómo estás, Rosita? Hola Vicente, Chignawi, Frank y a todos ustedes que nos están acompañando. Qué interesante. No acabamos la calendárica y los ciclos que escribieron hace cuántos años y dentro de ellos vienen las profecías y pues el día de hoy vamos a platicar hasta dónde están llegando esas profecías cíclicas que iban en el calendario. Pues bienvenidos. Y muchas gracias, Rosita. Frank, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, también, gracias aquí ya con el gusto de recibirlos aquí en este espacio. Y pues bueno, Chignawi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, saludos a todos. Ya nos empezaron a saludar acá por el chat. Estaremos ahí leyendo sus comentarios. Saludos a Tezcatlipoca Yaut desde Amalucan, Puebla, Sandra Ruiz, Alicia Guerrero Jiménez, Viviana Espinosa, que está desde Chile, a Malinali también, que anda por acá. Bueno, pues aquí estaremos. Pues sí, pues vamos a entrar de lleno en materia porque pues son temas y estamos todavía en este ciclo de colonización. Así que, Frank, pues estaremos atentos a lo que pues, puedas responder. Rosita, quedaron varias preguntas y temas, así que pues adelante, Rosita, para iniciar. Bueno, pues como recordarán, pues empezamos con la calendárica y de la calendárica que abarca tantas cosas, nos tomamos la ciclicidad por medio de las profecías, donde todo no era que porque alguien dijo que me dijeron y que de arriba, y esto es profético, no, sino a base de las estadísticas y van haciendo ciclicidades y lo que pasó en tal momento puede pasar y para estar prevenidos. Es muy interesante el día de hoy, pues quedamos y vamos a aprovecharnos de Frank porque dentro de las ciclicidades recordamos en la invasión, al menos en lo personal, yo recuerdo leer de Moctezuma que decían que él recibió las señales y que por eso no dejó invadirse, o sea, y unas señales que si un ave con un espejo aquí, yo quisiera que Frank nos platicara un poco de esas profecías que están escritas, que nos han enseñado que recibió Moctezuma, si son verdaderas, si están trastocadas o qué pasó ahí. Frank, por favor. Estoy enviándole a Chinawi algunas imágenes para complementar lo que estamos platicando. En efecto, Rosa, se habla mucho. Mira, lo que tú estás mencionando no son propiamente señales proféticas, sino unos augurios que se dice que vio, vamos a llamarle Moctezuma. Su nombre real en náhuatl es Moctezuma. Recuerden que Moctezuma es un apellido de origen español. El personaje de un nombre similar se llamaba Moctezuma, que quiere decir nuestro señor airado o nuestro señor embriagado también. Y que este personaje fue el último, digamos, si quieren el penúltimo, Tlatoani o líder, gobernante de los mexicas antes de la invasión. Después, durante un poquito tiempo, estuvo rigiendo, después que mataron a Moctezuma, estuvo rigiendo Cuauhtémoc, pero muy poquito tiempo, enseguida lo detuvieron. Después de Cuauhtémoc pusieron otros 5 gobernantes en sucesión, es decir, la colonia no empezó inmediatamente después de la caída de Tenochtitlan, sino que hubo décadas en que se mantenía un gobierno títere a la sombra de España. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya finalmente decidieron los españoles directamente poner un gobernador hispano y ya, ¿no? Fíjense que cuando se acercaba a la invasión, los anahuacas en general, no solo los tenochcas, los mexicas, sino también en todas partes, mayas y demás, empezaron a observar señales. Por lo menos eso es lo que dicen las crónicas, que vieron señales de que iba a haber grandes cambios, señales como fuegos en el cielo, montañas que empezaron a hacer erupción, terremotos, cosas así. En el caso de Tenochtitlan hubo varias señales raras. Una de ellas es la que menciona
Rosita se dice que encontraron un pájaro con un espejo en la cabeza. Esto en realidad es un simbolismo, que cuando se lo trajeron a Moctezuma y se asomó al espejo, vio venir las tropas españolas. Esto es un simbolismo. No creo que literalmente anduviera volando un pájaro con un espejo en la cabeza, porque existe una especie así, ¿no? Pero digamos que el espejo era la forma del oráculo en esa época, y los gobiernos del área de Anáhuac estaban inquietos. Estamos hablando de inicios del siglo XVI, 1500 y pico corto. Estaban inquietos. ¿Por qué? ¿Por qué estaban tan inquietos? Cuando el pueblo empieza a ver señales es porque presiente que va a pasar algo. ¿Por qué? Sucede que los ciclos que manejaban los anahuacas marcaban ese periodo, lo marcaban muy fuertemente. Digamos que ustedes saben que los ciclos anahuacas se basaban en ruedas de 13 números y 20 signos que empiezan a rotar con el año, forman ciclos de 52 años que a su vez se ajustan por el sol y forman ciclos de 1040 años. Estos ciclos son, digamos, reciben el signo de Mixcoatl, de la serpiente de nubes. A su vez, los ciclos de 1040 años están divididos en paquetes de 520 años. Primero positivo, el segundo negativo. Y da la casualidad que a medida que se acercaba el año 1519, los anahuacas temían que empezara un ciclo negativo, porque en el año 1519 justamente comenzaban los 500 años negativos del ciclo de la serpiente plumada. Esto fue una gran coincidencia. Si no fue otra cosa, fue una coincidencia. Y los españoles llegaron exactamente cuando ellos esperaban un cambio. Por lo tanto, empezaron a ver señales, y estas señales las hubieran visto con o sin la presencia cristiana, con o sin la invasión. Los ciclos están muy presentes en la historia de Anáhuac, están tan presentes que no podemos hacer la historia de México antiguo sin tener en cuenta la marca de los ciclos, porque los ciclos determinan la respuesta de la gente y la gente hace la historia. Así que todos estos libros, libracos, tratados de enciclopedia que se han hecho sobre la historia de México, tratando de entenderla simplemente con arreglo a tensiones sociales, luchas de clases o de castas, en fin, adolecen de un defecto, y es que no tienen en cuenta la sugestión de los ciclos sobre la población. Cuando llegaron los españoles en 1519, comenzaba justamente el ciclo Seacat, que era un ciclo negativo marcado por Tezcatlipoca, un ciclo de 520 años. Y un cronista tlaxcalteca, Muñoz Camargo, dijo que las autoridades de Cholula dijeron: oye, va a haber problemas, esto es grave, va a haber una inundación en el país. Inundación significa invasión, inundación de guerreros. Pero no se preocupe, porque esto está en manos de Quetzalcóatl y él va a determinar lo que hay que hacer. Y también dice Iztaccíhuatl que cuando llegaron los españoles, los anahuacas se sintieron muy tristes porque se dieron cuenta que las profecías eran auténticas y que marcaban el comienzo de un periodo negativo. Esto se lo digo porque esa idea de que ellos confundieron a Cortés con Quetzalcóatl es una idea española, eso no es una idea nativa. Cuando tú lees las fuentes nativas en náhuatl, en maya, ves que dicen otra cosa. Claro, si lees la fuente española, pues imagínate, tratar de justificar un robo, tratando de justificar el asesinato, el despojo. Es decir, el Estado español, el gobierno español sobre las Américas se creó despojando estados que ya existían, lo cual las leyes españolas lo prohibían. De manera que tenía que justificarlo. Y lo justificaron de esta manera. Ellos nos confundieron con Quetzalcóatl y nos dieron voluntariamente el poder. Esto es falso. De hecho, fue una guerra muy sangrienta, muy cruel. Fue una guerra de despojo total. Fue una guerra violatoria de las leyes españolas y, por supuesto, de las leyes anahuacas. Y el resultado fue un estado colonial espurio, un estado basado en la fuerza de las armas, no en la fuerza de la ley, y mucho menos del consenso de la gente, ¿no? Pero bueno, aquí finalmente mandan las armas. Eso lo estamos viendo en este mismo momento en la tierra, ¿no? Un país poderoso invade un país más débil.
De manera que España se impuso. Una cosa que me gusta mencionar es que no solo fue España, fue el proyecto civilizatorio europeo. Y ni siquiera fue el proyecto europeo, fue el proyecto cristiano. Lo que se impuso en América fue la cristiandad, fue la religión cristiana. La religión cristiana usó los estados de la época. El Estado español era títere de la religión cristiana, lo usaron. Y le dieron migajas para que se estuviera contento, le permitieron saquear el oro de América, le permitieron esclavizar a África para poder mantener la producción en América. Le dieron la sensación de que iba a ser un gran imperio mundial. Eso pensaba los reyes españoles. La realidad es que cuando el Estado español no le convino al proyecto cristiano, lo sacrificaron. Ustedes saben que España ahora llegó al final de la cola de la civilidad europea, por eso mismo, porque finalmente se trata de poderes más grandes que los simples estados. Pero el proyecto cristiano sí se mantuvo y sigue creciendo. En este momento estamos viendo una segunda oleada de invasión cristiana, por ejemplo, frente a nuestra nariz. Y no se percibe como tal. Eso pasó hace 500 años. Estaban llegando, junto con los guerreros, estaban llegando los padres, los curas. Estaban colonizando espiritualmente a la gente. Pero como los curas tenían una cara buena, amable, eran los buenos de la... Es como el cuento de policía malo y policía bueno, ¿ves? Si viene el malo y te amenaza, tú te refugias en el bueno, que es compasivo, que trata de entenderte. Y así pasaba, era una estrategia creada, de manera que la gente se refugiaba con los padres para defenderse de las atrocidades de los guerreros españoles, pero los padres al mismo tiempo aprovechaban y les inyectaban la religión cristiana, y con eso les metían el complejo de que sus antepasados eran salvajes, sacrificadores, caníbales, todo ese tipo de leyendas que se inventaron. Les metían un complejo de culpa. Y ese complejo se hereda hasta hoy. La población sigue viviendo ese complejo. El hecho de que aumenta el cristianismo significa que aumenta ese complejo, porque la población trata de salir, de negar, de rechazar su pasado. Por eso es que encontramos en América, no solo en México, en toda América, que la gente trata de parecer extranjero. No quiere tener genes nativos, mucho menos quiere ser indígenas. El concepto de indígena es peyorativo, se entiende como una condición degradada. Se vive un estado de culpa cultural, y la gente trata entonces de ostentar, de aparentar lo que no es, lo que menoscaba su sentido de identidad, y por lo tanto hay una reacción y es exagerar el sentido de identidad. Entonces tú ves que donde en otras partes de la tierra la gente asume su identidad de una manera tranquila, calmada, bueno, aquí son las exageraciones. Más cohetes que en ningún otro lugar, las banderas más grandes, los sombreros más grandes, los bigotores más grandes, más cristianos que nadie, demasiado cristianos para ser honesto. En fin, todo exagerado, porque en realidad se está encubriendo un hueco. Y lo ven también, por supuesto, en los grupos que reaccionan al cristianismo tratando de volver a la raíz, Anahuac. Más danzantes que nadie, más mexica que nadie, más pluma que nadie, más nahua que nadie, todo es exagerado. Sigue habiendo huecos de identidad. Una identidad sana, una identidad asumida, tranquila, es serena, es tácita, no tienes que estarla ostentando. Imagínate, por ejemplo, imagina que veas a un individuo que sale a la calle con un letrero que dice: yo sí soy macho. Bueno, ¿qué puedes pensar de ese tipo? Exactamente eso está ocurriendo con la cultura latinoamericana en general. Una ostentación exacerbada de símbolos, sea cristianos o sea anticristianos, sean hispánicos o sean indigenistas. Ostentación exagerada, que en el fondo sirve al mismo proyecto colonial, porque polariza la sociedad, la divide, la quiebra, impide que haya unidad. Pero volviendo al tema, lo que permitió que el proyecto cristiano se impusiera en América como un relámpago, con tanta fuerza y con tanta velocidad, fueron los siglos. Piensen lo siguiente: en el momento que llegaron los cristianos acá, sobrevivían en la tierra 4 civilizaciones madres. De las 7 que ha habido en la historia, sobrevivían 4, que era la civilización china, la hindú, la de Tahuantinsuyo y la de Anáhuac. Eran civilizaciones madres, es decir, originales, porque no derivan de ninguna otra, sino que vienen directo de la prehistoria del Paleolítico. Directamente, se entronca con el Paleolítico estas. Las otras civilizaciones madres que existieron, la de Egipto, la de Sumer y la de
Creta, Micena, se extinguieron con el tiempo, pero quedaban esas 4. 50 años después solo quedaban 2, la de China y la de la India, porque las 2 de América habían sido destruidas. Nunca antes en la historia hubo una destrucción tan rápida y tan eficaz de civilizaciones. Nunca antes hubo tanto cambio cultural. La barbarie cultural fue como nunca antes y nunca después. Fue una cosa espectacular. Solo una religión que está orientada a ver a todo el que no cree lo mismo como un enemigo al que hay que asesinar, solo una religión así puede amparar una cosa tan monstruosa. Y solo una religión así puede seguirla justificando hoy. La barbarie sigue, la imposición sigue, la destrucción sigue, siguen avanzando personas que son asesinos en su conciencia, en su mente, porque piensan que el otro debe irse para el infierno. Siguen avanzando por los campos como si fueran personas normales, siguen catequizando, siguen destruyendo lo poco que queda de las raíces. Y los ciclos también siguen pasando. De hecho, los ciclos no solo explican por qué los indoamericanos se impactaron tanto cuando llegaron los españoles. No estaban viendo solo un puñado de tropas españoles. Pónganse a pensar en los que vinieron con Cortés. Eran unas 400 personas. Estamos hablando de que en Anagua había unos 20 estados, cada uno de ellos con un ejército de 100.000, 200.000 personas. Así tranquilamente. Y de pronto llega un puñado de 400 soldados. No piensen en las armas. Los caballos, bueno, puede que se vayan impresionados el primer día. El segundo día se los comieron. Si los caballos no fueron determinantes. En cuanto a las armas, miren, las tropas que llegaron con Cortés, habría 2, 3 fusiles. Todos los demás tenían ballestas, flechas, lo mismo que los de acá. ¿Qué otra cosa me puede decir? Que si verían cocotas de malla y cosas, eso eran los jefes. La soldadesca iba como fuera. De hecho, lo primero que hicieron al llegar acá fue comprar o robar trajes de guerreros. Es decir, esos trajes que usaban, ya sabes que eran como de una cosa prensada muy fuerte, impregnada en salmuera que no le entraba. En otras palabras, no fue el factor tecnológico que permitió que los españoles se impusieran. Fueron 2 factores. El factor político, porque los españoles llegaban con experiencia política que no había aquí. Y el factor cíclico, porque se esperaba un cambio grande. Y eso de alguna manera desanimó a los guerreros. Los guerreros decían, ¿para qué vamos a luchar si mañana de todas maneras vamos a perder porque las señales están en contra nuestra? Yo mejor me voy para mi tierra y defiendo a mi familia en vez de estar luchando por la familia gobernante, ¿no? Eso pasó desde el primer momento. Por ejemplo, cuando llegaron a la zona maya, hubo algunas escaramuzas con los estados, pero los guerreros mayas dijeron, yo me voy con mi familia, voy a defender mi tierrita, ¿ok? Porque el que está gobernando aquí lleva 40 generaciones aquí y no han resuelto nada. Y después que llegaron a la zona Nahua fue exactamente lo mismo. Piensen que el estado mexica, un año antes que llegaran los españoles, movilizaba 120.000 soldados. Y cuando Cuauhtémoc convocó a los soldados para defenderse, solo se presentaron 30.000. Los demás no querían defender a la familia gobernante. Tampoco les gustaba que, aunque supuestamente el gobierno era impuesto por los cálculos, en realidad siempre salía el primo de gobernante, el nuevo Tlatoani. Si se fijan en los gobernantes de Tenochtitlan, todos eran primos, era una sola familia. De hecho, a Cuauhtémoc lo pusieron. Es decir, no era, el pueblo no estaba participando, había problemas sociales. Perdón, Frank, esa descomposición de la organización política empezó con los mexicas de meter familiares en los calpulis. No, esa descomposición ya se veía desde antes. Mucho antes de los mexicas ya empezaba a haber problemas. Por ejemplo, la guerra de Nezahualcóyotl contra Maxtla refleja que se estaban descomponiendo las costumbres. Maxtla, en vez de atenerse al periodo de gobierno que le asignaba el calendario, decidió quedarse y se eternizó, no tanto como Fidel Castro, ¿no? Pero se eternizó y por supuesto que produjo un problema social, porque eso afectó los intereses de los demás. Y por eso se alzó Nezahualcóyotl y terminó matándolo. Pero ya desde entonces se veía, desde el principio del siglo XV se veían tensiones. Los mexicas también se impusieron a las malas. No creas que fue que llegaron a pactos, alianzas, en paz. No, llegaron con guerra. Y se pusieron a los grupos y les clavaron tributos como compensación por las guerras. Y los tributos eran bastante graves. Y puesto que los mexicas basaban su organización, eran guerreros, basaban su organización en el ejército, los chavos iban a pelear, necesitaban guerra para poder mantener ese ejército tranquilo
Y los líderes, los generales, ¿qué iban a recibir para estar contentos? Ten en cuenta que ahí tenemos al gobernante, al Tlatoani, con una veintena de generales, cada uno de ellos con suficiente cantidad de soldados como para tirar el Estado. Entonces empezaron a distribuir las tierras, digamos, ganadas entre los generales, lo cual molestó a los pobladores de esas tierras, obviamente, porque destruyó el sistema de los calpulis. Eso estaba ocurriendo, esa es la realidad, antes que llegaran los españoles. No se trata que los españoles llegaron y encontraron un estado ideal y todo el mundo hermanado y unido, porque en ese caso no hubieran ganado. Ponte a pensar en esto. 400 europeos contra cientos de miles de soldados anahuacas. ¿Cómo fue que ganaron los europeos? Si aquí en Anagua no había descomposición social, ¿cómo fue que ganaron los europeos? Eran tan cobardes los soldados anahuacas que prefirieron rendirse. No, no es esa la situación, es otra la situación. Así que tenemos que tener en cuenta la sugestión de las fechas, tensiones propias en el interior de Anagua, tensiones, cosas que no se resolvían, y la manipulación política de los españoles. Los españoles acababan de ganar una guerra contra los árabes. Los árabes no eran fáciles. Bueno, los musulmanes en general, no los árabes. No eran fáciles. La civilización musulmana es avanzada en todas las artes, incluso la militar y además en la política. Los musulmanes habían tratado con los hindúes, con los chinos, con todo el mundo, porque estaban en medio de todo el mundo. Y llegaron hasta España. Los españoles lograron sacarlos de ahí. Eso les dio una experiencia militar y política enorme. Cuando llegaron a América estaban muy preparados para manipular. Por eso, cuando llegó Cortés a la península de Yucatán, lo primero que hizo fue oponer a un estado contra el otro. No llegó como el enemigo, llegó como amigo de una parte y enemigo de la otra. Eso estaba perfectamente calculado, él sabía cómo hacer, era un estadista. Lo que pasó fue que los estados empezaron a luchar entre sí, cocomes contra tutulxiúes. Los cocomes y los tutules empezaron a luchar la guerra de Cortés y es simplemente a recoger los frutos. Por fortuna para los mayas, él llegó, siguió para la zona Nahua, porque había metales, los mayas casi no tenían metal, y dejó a los mayas tranquilos. Por eso los mayas lograron mantenerse independientes hasta 1542, ¿sí? Más de 20 años después. Pero en la zona Nahua volvió a hacer lo mismo Cortés. Dividió Cholula contra Tlaxcala, Tlaxcala contra Tenochtitlan. Y empezó a manejar todos esos hilos. Ese es un factor importante. Sin embargo, ese no es el único factor que explica lo que pasó. Te repito, los ciclos gravitaron mucho sobre el asunto porque la población vivía sugestionada por los ciclos y también las contradicciones internas de Anáhuac. Las contradicciones internas de Anáhuac, te digo, surgen del hecho de que Anáhuac es una civilización aislada. Aislada. Es decir, no tenía civilizaciones vecinas. Estaba aislada en el territorio. Cuando tú vives aislado, tú tienes una de dos. Y resolver por ti mismo toda o morirte. Los anahuacas trataron de resolver todos los asuntos por sí mismos y por eso inventaron la Toltecayo, que es un sistema de eficiencia, un sistema de manejo eficiente de la sociedad. Eso es la Toltecayo. Pero aún así no era suficiente, le faltaban muchas cosas. Le faltaba sobre todo un incentivo para mantener la atención. Si hubieran tenido una civilización en la frontera rival, por ejemplo, si los incas hubieran estado a la altura de Colombia, o digamos si hubieran vivido en la zona de Utah, en los Estados Unidos, los anahuacas habrían estado atentos desde el punto de vista político. Habrían aprendido que en las negociaciones diplomáticas y políticas no todo lo que se dice es verdad. Habrían aprendido a no creerse todas las historias. ¿Ves? Habrían tenido ciertos anticuerpos políticos. ¿Sí? En el caso de Sudamérica, ¿pasó lo mismo? El sistema de pelear, de hacernos dividir, sí. De dividirnos. Sí, con 12 años de diferencia. Llegaron allá un poquito después, pero exactamente lo mismo. Pizarro fue todavía más brutal que Cortés. Pizarro no era un tipo inteligente, pero excepto en materia política. En política era un genio. Lo primero que hizo fue llegar y dividir. Además, Pizarro se dio cuenta que la estructura... A ver, cuando llegó Pizarro allá a la zona andina, los andinos ya llevaban más de 10 años de guerra civil, el partido de Huasca, el partido de Atahualpa.
Y esto fue debido a que el padre de Huáscar y Atahualpa, al morir, sabiendo que los dos hijos eran rivales y que cada uno tenía un gran ejército, dividió el país, dividió la confederación que tenían ellos en dos grandes bloques. Puso de capital a Quito y al Cusco. Y Atahualpa lo mandó para Quito, porque él había nacido de una señora de allá. Y les dijo, divídense cada cual, pero no se dio cuenta, o quizás se dio cuenta que ya no pudo hacer nada, que al morir los hijos, por supuesto, iban a tratar de eliminar al otro como rival. Más de 10 años de guerra civil terrible. Las historias cuentan que, por ejemplo, llegaba el ejército de Huáscar a un lugar y decía, oye, hagan un puente de aquí hasta allá. Al otro día llegaba el otro ejército, cortan el puente, y así. Era un desgaste total de la población. Eso generó, por un lado, resentimiento a nivel de la base, de la masa. Y por el otro lado, generó una sociedad altamente militarizada, por lo tanto jerárquica, donde había que cumplir las leyes y punto, no había que cuestionarse las cosas, porque te costaba la vida. Era totalmente piramidal. Y Pizarro se dio cuenta de eso. De manera que llegó en buena onda, quiso saludar directamente al Inca, lo quiso saludar, hizo que lo invitara a su palanquín. El Inca tenía un palanquín que llevaban cientos de guerreros. En el palanquín estaba toda la familia, el médico, el cocinero y todo. No creas que era un palanquín de eso que te pintan en las historietas, ¿no? Invitó a Pizarro a subir, lo sentó a su lado y Pizarro le puso un cuchillo en el cuello. Con eso cayó el Estado Inca. Porque Pizarro se dio cuenta de estas dos cosas. Si hago esto, la base me va a respaldar porque ya no quieren más guerra civil. Y por otro lado, la estructura es tan jerárquica, es tan militarizada, que si yo amenazo a la cabeza, los demás se van a paralizar. Ninguno va a responder porque no van a atreverse a perder la cabeza. ¿Ves? Así fue la historia, ya fue todavía más brutal que acá. En Mesoamérica, en Anagua, bueno, había un poco más de, digamos, laxitud política, había diversos estados. El Tlatoani, el líder, no era tan hegemónico como allá en el sur, de manera que Cortés le dio un poco más de trabajo, pero aún así a los 2 años ya había tirado Tenochtitlán y todo lo demás fue escalonado. Cuando tiró Tenochtitlán, los tlaxcaltecas, que eran los que ayudaron a tirar Tenochtitlán, se retiraron de la guerra, se llevaron unas prebendas que les dio el gobierno español. Todavía no era colonia. Entonces los mexicas ocuparon el hueco de los tlaxcaltecas y se prestaron los guerreros mexicas como guerreros al servicio de España. Debido a eso, España les concedió privilegios. Uno de ellos fue españolizarlos. Se perdió la etnia mexica. Desapareció la etnia mexica. Y por eso es que ahora, 500 años después, al tratar de crear un Tlatoani que se autonombra además emperador mexica, pues el Estado ha tenido que inventar una etnia mexica que no existía. En los papeles oficiales de México no existe nadie que pueda auténticamente decir, yo soy de la etnia mexica. Al más de que su abuelo le diga esto o su tío le diga lo otro, pero probarlo con papeles no. De manera que, y esto fue debido a eso, a que los mexicas asumieron el papel que tenían los tlaxcaltecas y fueron a todas partes de Anagua a conquistar. La conquista de España no la hicieron las tropas españolas, la hicieron las tropas mexicanas. Es una historia amarga, es una historia terrible. Oye, Frank, perdón, ¿y a los de Sudamérica también les endilgaron el estigma de los sacrificios? ¿Les hicieron sentir vergüenza de su pasado? Más o menos hacia la década de 1540, tarde, inicio de 1550, por todas partes de pronto se riega el tema de los sacrificios humanos. Se empieza a hablar de eso, se puso de moda. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento fue que España decidió hacer la colonia. No le llamaron colonia, ¿ves? Le llamaron virreinato allá de Nueva España y demás. No le llamaron colonia, obviamente, pero eso no quiere decir que no fuera colonia. Fue colonia en el mejor sentido de la palabra, en el sentido clásico. Fue la primera colonia de tipo moderno, fue brutal. Fue la primera, tenía la idea de saquear, llevarnos las cosas. El primer cargamento de oro que se llevaron de Perú era 70 toneladas, lo que en aquella época era más de lo que tenía un estado poderoso en Europa. Es decir, fue un desbalance económico tremendo. Era saquear simplemente, y como no le bastaba la mano de obra nativa, esclavizada, se trajeron esclavos de África. No se puede decir que los esclavos de África fueran obreros asalariados, eran esclavos. Así fue una colonia brutal, y debido a que el concepto era saquear y no invertir, es decir, tengo necesidad de voy y robo, y me
me están pagando por el esfuerzo de cristianizarlos. Eso era lo que decía la colonia. Debido a eso, España no hizo inversiones infraestructurales y llegó el siglo XX y España todavía vivía en unas estructuras feudales de producción. ¿Cuál es el resultado? En el siglo XXI España es uno de los países más atrasados económicamente de Europa, a pesar de haber sido el país por donde pasó todo el oro y todo lo que se robaron. ¿Ves? En cambio, Inglaterra, que estaba viendo un poco de lejos que no le alcanzó el reparto del oro, dijo, ¿sabe qué? Yo me voy a quedar con el oro y con la inversión infraestructural. Y empezaron a crear fábricas y empezaron a venderle productos a los españoles a cambio de oro. Entonces Inglaterra se enriqueció y se quedó con la inversión. Es decir, son cosas. La colonia que hizo España fue una colonia de primera generación. La que hizo Inglaterra fue de segunda y ya fue mucho más delicada. Es decir, económicamente más prudente. Pero desde el punto de vista del cristianismo, de la ideología, la colonia inglesa fue todavía más brutal. Se impuso en el norte, en los Estados Unidos y lo que es Canadá, y asesinó, destruyó, desbarató, acabó. Por lo menos España fue, digamos, mantuvo a las poblaciones, ¿no? Y llegaron a un cierto sincretismo y demás. A España llegaban los curas a una pirámide y en lugar de mandarla a destruir, decían, no, pues a ver, aquí mismo arriba vamos a construir nuestro templo. ¿Para qué? Para aprovechar el prestigio de la pirámide y para aprovechar las peregrinaciones que ya había y para aprovecharlo todo. De hecho, ni siquiera le cambiaban de santo, mantenían el santo y solo le cambiaban de nombre. A veces ni siquiera le cambiaban de nombre. Por ejemplo, ahí tiene a la Guadalupe, sigue siendo Coatlicue. Es un leve cambio en la pronunciación. En el mismo lugar, en el mismo templo y demás. Sin embargo, en el norte, en Estados Unidos, la colonia inglesa arrasó. Porque la visión protestante del mundo es mucho más puritana y más mocha y más extrema que la visión católica. Por lo tanto, si bien las colonias inglesas fueron más inteligentes desde el punto de vista económico, fueron más brutales desde el punto de vista cultural. Así que bueno, hay cosas. Todo lo que pasó fue un desastre. En el siglo XVI se perdió la mitad de la cultura de la tierra y se perdió por un proyecto ideológico, proyecto de cristianización que todavía continúa. Es por eso que a mí me gusta enfatizar que no se trata de que invadieron, se trata de que siguen invadiendo. ¿Ves? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta sigue siendo la misma. Ahí tú tienes grupo de Mexica, Pocho, Plova. No hay uno que conozca agua clásico. Porque no les interesa, no les interesa. El que se interesa va y estudia. Si agarra a uno de ellos y le dice, oye, aprende inglés y te doy un buen trabajo en el norte, aprende inglés y se va para el norte. Pero si le dice, oye, aprende agua clásico para que defiendas tu patria, no les interesa. Solo es ostentación de pluma, eso es lo único. Y ya saben, el tambor y la cosa, y ahora que les dan presupuesto y le dan hasta limosna a los turistas, bueno, encantados. No les interesa. Por eso se perdió en agua hace 5 siglos y se está perdiendo hoy. Justamente, Frank, y también el sistema educativo que tenemos en México también es colonial y no da a conocer justamente pues esta historia, ¿no? Que tendría que ser parte importante y justamente debido a esos intereses se sigue perdiendo, ¿no? No se estimula la lectura de las fuentes, de los libros que pues, ahora sí son importantes, ¿no? En este país, el Popol Vuh, el Chilam Balam y demás, y pues se han creado instituciones como el INALI y el INPI y demás que pues siguen con esta misma visión colonialista, ¿no? Que traducen la Biblia a las lenguas originales o traducen la Constitución. ¿De qué carajo sirve tener eso y gastar nada más miles de millones de pesos en artefactos y en instituciones que pues son como, ahora sí, pues lavadoras, ¿no? de dinero y que no se aplica en las comunidades y justamente como nos comentaban también los amigos de la zona wixárika con los mijes, dice, bueno, es que ¿por qué tenemos estos signos de escritura tan extraños, o sea, no lo entendemos? Y justamente, y de lo que les decía, pues es también esta visión colonialista, eso lo utilizan los lingüistas y sus convenciones pues son cerradas en academias, pero pues no hay un contacto con el pueblo, entonces lo que propicia este tipo de escritura
como les comentaba, de Wixáricas, ¿no? Que se escribe Wixárika, se dice Wixárika, pero es Wixárika porque la convención fue que X significa R. Significa SH, sí. Entonces es, o sea, un absurdo y pues la invitación y lo que vamos a hacer ahora con los amigos Mijes y los Pureviches es justamente eso, ¿no? O sea, cambiar y que sea fonético como el náhuatl clásico que está por acá, que es el que se promueve, porque pues bueno, Chignahui también nos decías, ¿no? En este caso, acerca de, pues luego comentarios que hay en torno a la escritura del náhuatl clásico, ¿no? ¿Podrías comentar también? Sí, es que, bueno, por parte de la misma colonización, eh, en la página Lengua Náhuatl, que los invito a entrar si quieren revisar, ahí estoy subiendo unos por partes de la investigación de Frank, bueno, está la información de Salvemos la Lengua Náhuatl del Frank, y también estoy subiendo ahí la gramática de Lengua Náhuatl en igual de Frank. Entonces ahí de repente nos llegan, no, es que tiene que escribirse con X, que porque así me dijo el abuelo y así está escrito. No se ponen a pensar que están defendiendo una forma de escritura, digamos, que era fonética en su tiempo, y se quedan digamos, eh, quieren conservar esa misma forma de escritura porque eh, no están acostumbrados a cambiar ni siquiera a estudiar. eh, o también, por ejemplo, se ponen a defender cómo, bueno, aquí podemos ver ya una de las lecciones de Frank que podemos ver aquí por partes. Y bueno, pues así justamente atacan, ¿no? Por ejemplo, un comentario de una clase de aquí de Frank, me decían ahí, eh, es que ¿por qué tú escribes con esos caracteres? Son españoles, eso no es, lo que estás poniendo no es náhuatl, porque está escrito con palabras españolas. Entonces le enseño, le digo, es curioso cómo se fija en la forma de escritura con los símbolos grecolatinos, pero no se fija justamente en esto que vemos aquí en la imagen. En esa imagen tenía el signo de Xochitl. Decía, no, pues es que cómo escribe Xochitl con X y no con X, con SH y no con X. Digo, bueno, pues está escrito como lo escribían ellos, sin el signo de flor, pero eso no, digamos, eh, ahí sí ni siquiera pudo eh, interpretar que ese signo era la forma de escritura, pero sí se queda envasado en que se debe de escribir o con X o con H. Entonces hacen más complicado la lectura y el aprendizaje de una lengua, que además, bueno, en este caso, pues aquí está la escritura eh, tal y como lo tenían. Obviamente es más difícil escribir de esta forma en un teclado que no tiene esos caracteres, entonces tenemos que adaptarnos. Y bueno, también quería aprovechar justamente el comentario de Paulo Franz, que nos saluda y dice: hola grupo, y saludos a todos. Lo más extraño es que la educación en las escuelas está amañada porque no se cuenta la verdad. También están involucrados los cristianos en la educación y en los medios de información. Frank, ¿tú Mm. nos puedes comentar? Bueno, el tema de las lenguas da para un programa completo y yo te lo sugiero porque es un tema importante. De manera muy breve te puedo decir esto. Durante la colonia la gente se adaptó a escribir de una manera. Hoy, por razones lingüísticas, es necesario cambiar esta ortografía tan atrasada, pues la gente sigue pensando en términos coloniales. Ni modo. Yo llevo décadas esperando que me hagan una crítica de la ortografía de la lengua en náhuatl clásico. Nadie me la ha hecho en náhuatl clásico. Siempre me la hacen en español. Bueno, quienes no manejan la lengua, para mí, no tienen opinión. Lo primero es aprender y ya después tener opinión. Si la pregunta es cándida, si la pregunta es positiva, yo la respondo con mucho gusto. Si se trata de imponer ideas coloniales porque no han tenido el valor de estudiar,
les paso por arriba, me da igual. En cuanto al desarrollo de las lenguas de náhuatl, se están perdiendo y parte del asunto es por una mala ortografía. Lo que acabas de decir de los mijes, al imponerle una ortografía basada en signos que no aparecen en el teclado, están impidiéndole el acceso al teclado en su propia lengua. Resultado, cada vez que usa la computadora va a tener que escribir en español porque no puede escribir en su propia lengua. Esos son imposiciones colonialistas de parte de las instituciones lingüísticas de México y eso hay que acabar. Las lenguas nativas hay que protegerlas, hay que defenderlas y eso requiere dos principios. Uno, fonetizar su escritura. Es decir, tiene que ser escritura fonética, no convenciones arcaicas coloniales que ya la gente no entiende. Porque la escritura mal hecha va arrastrando poco a poco la lengua. Y segundo, las letras que se van a usar tienen que aparecer en el teclado que usa cualquiera. No puede ser símbolos extraños inventados por los lingüistas. Solo así se puede defender las lenguas. Y en esa línea vamos. Es algo muy sencillo, muy claro. Chicos, ¿les ¿sí? parece que regresemos? Ya nos alejamos mucho y nos falta, estamos en la ciclicidad y estábamos con las profecías que realmente llegaron hasta 1860, abarcaron. Yo quisiera que retomáramos para que nos dé tiempo, ¿no? Claro. ¿Sí? Claro. Mira, Rosa, lo que mencionas es un hecho que hay que tener en cuenta. Si bien la población anahuaca se cristianizó muy rápido, pero no abandonaron las creencias antiguas, hasta la década, hasta 1800 avanzado, se siguen escribiendo libros de Chilambalán y se siguen escribiendo textos proféticos en la zona zapoteca. En otras palabras, la gente seguía con la sugestión de las profecías. Eso no es una inferencia nuestra, eso está demostrado a través del fenómeno de la guerra de castas. Las guerras de castas fueron, bueno, la última se llamó guerra de castas, fue en 1847, no fue contra la colonia, fue ya contra la independencia, pero por extensión a las anteriores se le llama guerra de castas. Desde 1546 que surgió la primera, fue el primer alzamiento contra los españoles en la zona maya. Hasta 1847, que fue el último y que duró por más de 50 años. Todos esos lanzamientos se guiaron por la sugestión de las fechas. Eran citados para un momento importante. Por ejemplo, el primero fue citado justamente para el Día del Fuego Nuevo. En ese día se esperaba el descenso del ave de Quetzalcóatl. Y pues así lo dijeron los sacerdotes mayas, va a descender Kukulcán. Y por eso es que la gente fue a hacer la guerra. Y así uno tras otro son alzamientos orientados por los ciclos. Los ciclos siguieron teniendo mucho peso durante la colonia y durante la primera parte del periodo ya independiente, si se le puede llamar independiente. Recordemos una cosa, los criollos se independizaron de sus padres, pero los pueblos nativos no se independizaron de nada. Siguieron con las mismas taras, los mismos atrasos, las mismas imposiciones coloniales. De hecho, se puso peor. Por ejemplo, el náhuatl clásico resistió hasta 1820 y de pronto se desaparece en unos pocos años. ¿Por qué crees que fue así? Porque la independencia fue peor para los pueblos nativos que la misma colonia. En la colonia, como las autoridades coloniales basaban su poder en el dominio de la lengua española, no les convenía que los pueblos nativos aprendieran español. De hecho, eran los curas los que aprendían las lenguas nativas, porque había separación de castas basadas en la lengua. Así que cuando veas por ahí un abuelito diciendo, no, es que nos quitaron la lengua, no es cierto, al contrario, las autoridades españolas le daban dinero a las comunidades para que hicieran escuelas de la lengua y mantuvieran la lengua. Las lenguas nativas se mantuvieron muy bien hasta llegar a la independencia. Pero cuando llegaron los independentistas dijeron, todo el mundo tiene derecho a aprender español porque es la lengua dominante para poderse integrar al proceso nacional mexicano que excluye cualquier otra nacionalidad, así lo dice el segundo sentimiento de la nación. Que México es una nación con independencia de todas las demás. ¿Ok? Y por eso hay que aprender español. Y el resultado fue que se perdieron, en 10 años se perdió la mitad de las lenguas nativas que quedaban. Y las que todavía sobreviven van cuesta abajo, van a terminar, la última va a extinguirse hacia el 2080. De 2060 y 2080 se extingue la última, a menos que se haga algo hoy, que se haga algo inteligente y que se haga algo saliéndose de las ideas colonialistas. En otras palabras, los ciclos siguieron imprimiendo su poder. Ya cuando llegó el siglo XX, se olvidó la literatura sagrada. La verdad, el proceso de cristianización fue demasiado grande. Ahorita lo estamos viendo. Les llevamos a los mayas unos libros de Chilambalán y si bien recordaban la existencia de esa literatura, pero ya nos confesaron que no conocían el calendario, no entendían el mecanismo de los ciclos. Así que ahora hay que devolverles el calendario. Es un asunto de ellos, hay que devolverse.
Y yo me imagino que con el redescubrimiento de esa literatura, con sacar esos códices que tienen escondidos y publicarlos y que la gente los conozca, y con el redescubrimiento del calendario, vuelva otra vez a imponerse en la sugestión de los ciclos en un sentido positivo, en un sentido de crecimiento, de defensa. Y creo, Frank, sí, que también habría que devolverles la capacidad de interpretación, porque ahora la gente cuando lee lo interpreta de una manera europea, como ya no estamos familiarizados sí. con ese Mira, lenguaje. Al respecto, eso no hay que devolvérselo, ya la tiene. Es decir, somos nosotros los que tenemos que aprender a interpretar esos símbolos. Las comunidades nativas, afortunadamente, siguen viviendo en una cosmovisión muy similar a la que había en el pasado. Hay que tener en cuenta una cosa. La invasión afectó a las clases dominantes. La invasión de Tenochtitlan, por ejemplo, afectó sobre todo a la familia Moctezuma y a su gente, a sus primos y demás, sus tíos. Pero el pueblo sigue exactamente igual durante 3, 4 siglos más, produciendo el mismo maíz en la misma milpa. ¿Okay? El pueblo siguió más o menos igual. Llegaron los padres e hicieron un cierto lavado de cerebro cristiano, pero la gente sincretizó las creencias. Es decir, siguieron manejando las creencias antiguas ahora con un ropaje cristiano. En otras palabras, la invasión no fue pareja. Afectó en gran medida a las clases dominantes, mientras menos poder económico tenía la clase, menos resultó afectada. De manera que de alguna forma Anáhuac sobrevive hoy. No estamos hablando, por ejemplo, de el antiguo Egipto, que resultó completamente eclipsado y desapareció, o del antiguo Sumeria, desapareció, ¿ves? O de la religión pagana se llama así, digamos, de la religión grecorromana helénica, desapareció. No. En el caso de Anáhuac y Tahuantinsuyo siguen vivos a través de las costumbres, de las creencias de la gente, de las prácticas de la agricultura. Si se les devuelven tecnologías como la cronología, el calendario, la literatura sagrada y algunos detallitos más que ya son de estudio intelectual, si se les devuelve eso, ellos mismos vuelven a recomponer su cosmovisión porque tienen esa capacidad. He visto, por ejemplo, en las caras de algunos sacerdotes mayas cuando estamos hablando de los textos de Chilambalam y eso, he visto que están entendiendo perfectamente de qué se trata eso. Están entendiendo mejor que yo, porque yo tengo que luchar contra mi formación occidental cristiana. Ellos no, ellos ya tienen una formación maya. Entonces, desde ese punto de vista hay bastante esperanza de que se recupere Anáhuac y se recuperen sus raíces. Muy bien, te dejamos que tomes un poquito de aire, Frank. Chignahui, ¿tienes allí algunos comentarios o saludos de las y los toltecas? Sí, bueno, aprovechamos para saludar, a ver, a César Mota, que está desde Tultitlán, Rita Ortiz, también como todas las semanas por acá, Fernando Arenas, Darío López, Ato Salazar desde Oaxaca, Mali Nali desde Buenos Aires, Argentina, Adriana Ortega también está con nosotros. Matlacli Osomatli preguntaba por qué estudiar el náhuatl, que favorece la preservación del resto de las lenguas, y bueno, le comentaba justamente que están en náhuatl escrito la mayoría de los textos, bueno, también en maya, pero por ejemplo en este caso en el náhuatl, la cosmovisión, literatura, que es importante conocer para ver qué partes nos quieren hacer olvidar durante la colonia, y también, por ejemplo, eh, un comentario de Rita Ortiz, ya que estábamos hablando hace rato, nos estabas hablando, Frank, de las culturas del norte. Dice, ¿por qué no se ven estructuras y pueblos igual de grandes como en México, en el norte, por ejemplo, California, Utah, Colorado? Aparte de los Mounds People en Mississippi, dice donde hay estructuras circulares como en Huachimontones. Bueno, yo supongo que era por esta misma eh, invasión inglesa, que fue más destructiva que digamos la española, que al menos conservó un poco. eh, Mira, permíteme comentar sí, sobre esto. Cuando existe un foco de civilización importante, eso inhibe el desarrollo de otros focos alrededor porque por ejemplo, imagínate que existiera en algún lugar de lo que hoy es Nuevo México una nación, sus líderes van a mandar a sus hijos a Anáhuac a estudiar, y así mismo lo hacían.
¿Por qué? Porque les es más cómodo, porque ya existe un foco de civilización. Como no hay una rivalidad política, tampoco tienen el incentivo para crear una gran civilidad en el norte. No obstante, en Norteamérica sí hubo varios focos civilizatorios importantes, varios, a través de la historia. Sucede que hubo una casualidad climática importante. Hacia el siglo X-XI después de Cristo, empezó un periodo de sequía que destruyó el intento de civilidad de Norteamérica. Pero, por ejemplo, la ciudad de Cahokia, que vemos ahí en la foto, estaba en Mississippi arriba, Mississippi Norte, y estaba inspirada en Teotihuacán. Y era una ciudad grande, tenía 40.000 personas nucleares y por lo menos llegaba a 100.000 personas a su área periférica. Estamos hablando del mismo tamaño de Tenochtitlan, del mismo tamaño de Chichén Itzá. Luego sí llegó a haber civilidad en el norte, pero ese periodo de enfriamiento de la tierra y de secamiento, ¿no? De extensión del desierto hace unos 1000 años, destruyó esos intentos. Después de eso trataron de recomponerse, pero te repito, el factor principal yo creo que fue la existencia propia de Anáhuac. Lo mismo pasa en el Viejo Mundo. Ahí tú tienes, por ejemplo, una civilización alta en Grecia y Roma. ¿Qué hizo? Bueno, inhibió el desarrollo de la civilización en el resto de Europa. Así que en el resto de Europa tú no ves civilidad hasta hace 6 siglos, 7 siglos. Inglaterra apenas se viene a civilizar a 1000 años. Las partes norte eran pueblos nómadas, ni siquiera tenían asentamientos fijos. En otras palabras, en cualquier lado de la tierra donde veas una civilización, vas a ver un anillo alrededor de pueblos que no tienen civilización por una cuestión de inhibición cultural. Pero eso no significa que esos pueblos no tengan alta cultura. Hay que distinguir la alta cultura de la civilización. Un pueblo puede ser nómada y tener alta cultura. Para civilizarse necesita establecerse en un sitio. Y si tienen en el caso de Norteamérica, que eran grandes extensiones semidesérticas, bastante áridas, si con la tecnología de la época no se le podía sacar mucho producto, pues entonces no sostenían unos grandes pueblos. Por eso es que los focos de civilidad que hubo allí aparecieron en oasis climáticos, como este de Cahokia, como la precivilización del Chaco y demás, fueron oasis climáticos. Y cuando el clima se afectó, pues ya no pudieron sobrevivir. En cambio, en el caso de Mesoamérica, tenemos una estabilidad climática muy fuerte. Es decir, durante milenios ha habido estabilidad en esta zona. Ha habido altibajos, ¿no? Pero no tan grandes como para destruir todo el proyecto. Eso es respuesta a tu pregunta. ¿Qué otro asunto había? Mira, hubo conspiraciones entre todos los estados anahuacas con los españoles. Al principio fue así. Los estados anahuacas ya tenían rivalidad. Todos sabemos, por ejemplo, que cuando llegaron los españoles ya había rivalidad entre tlaxcaltecas y mexicas. Tlaxcala y Tenochtitlan eran ciudades del mismo tamaño y de la misma importancia política. Los mexicas le tenían a los tlaxcaltecas ya 90 años de bloqueo de ciertos alimentos y de sal. ¿Ves? Es decir, los tlaxcaltecas estaban molestos porque ese bloqueo además no se justificaba. Era nomás para mantener el estado de belicosidad a fin de foguear a sus propios guerreros. Obviamente, cuando llegaron los españoles, cada grupo dijo, yo voy a usar estos advenedizos como factor detonante de una guerra. Todos trataron de usarlos. Ahí tú ves que hasta los de Cholula, que no eran militares, trataron de usar a los españoles. Lo que pasa es que no se dieron cuenta que los españoles ya venían con agenda propia. Y la agenda política española era muy superior a la agenda anahuaca. Los anahuacas todavía estaban como hoy los grupos de la mexicanidad, luchando unos contra otros. Y los mayas ni existen, los zapotecas no me interesan. Así estaban los anahuacas en ese momento. No tan grave, ¿no? Pero bueno, había tensiones de nivel local. Los españoles venían con una agenda mundial. Su política estaba en otro orden, estaba viendo de arriba. Decían, así que Mexica contra Tlaxcalteca, ¿verdad? Y ambos me quieren usar. Me voy a dejar usar por ambos. Tú vas a ver lo que va a pasar. Eso mismo pasó. Es necesario estudiar aquella historia y entenderla para comprender lo que está pasando hoy. Recuerda que la historia es causa y efecto. Lo que pasa hoy no está desvinculado del pasado, es exactamente la consecuencia de lo que pasó. Si queremos intervenir para bien en lo que va a pasar en el futuro, necesitamos entender por qué estamos como estamos.
lo que principalmente le está haciendo daño hoy a la recuperación de Anahuac, a la recuperación del esplendor tolteca anahuaca, es, en primer lugar, las actitudes colonialistas que siguen. Y en segundo lugar, las actitudes triunfalistas de los grupos de la tradición. ¿Ves? Que se ponen un penacho, jalan una bandera y piensan que ya ganaron la guerra. No, no has ganado la guerra. Sigues hablando la misma lengua del invasor, sigues creyendo los mismos seres sobrenaturales del invasor. A la hora de la verdad te vas a ir a las potencias extranjeras, no vas a contribuir a tu patria porque te aprieta el bolsillo. Es decir, no has ganado ninguna guerra. La guerra no se gana con oropeles, no se gana con bandera. La guerra se gana con sacrificio. Sí, muy bien. Rosita, tenías también algunas preguntas y ya para ir perfilando el cierre y regresar posteriormente con Chignahui. ¿Ya vamos a acabar? No, ¿verdad? Vamos a pasar a es que si vamos hablando de ciclicidades, pues también tenemos, y quería preguntarle a Fran, si la aparición de Castaneda, que vamos igual a entrar a ese tema, está enmarcada dentro de algún ciclo de nuestras profecías, porque él en 1968 me parece que iniciamos con Castaneda. ¿Eso tiene alguna fecha calendárica profética? Mira, vamos a deslindar dos cosas. En primer lugar, los pueblos que mantuvieron el registro de fechas y ciclos tenían la sugestión de las fechas. Pero eso, la verdad, se perdió a nivel popular ya a inicios del siglo XX. Ya desde inicio del siglo XX se hicieron varias pesquisas antropológicas y eso, y ya los pueblos realmente no manejaban la fecha de manera continua. Cuando te encuentres comunidades que te dicen, es que este calendario, no, ese calendario lo recuperaron de un libro. Porque a principios del siglo XX se exploró toda Mesoamérica buscando ese tipo de cosas y se creó un cuadro bastante general de lo que había en ese momento. Había una idea del calendario, una idea de los ciclos, pero ya no eran tan, digamos, no se sabía el año exacto, el día exacto, ya no eran tan predominantes. Eso, por supuesto, ya en la época de Castaneda prácticamente se había perdido. En 1946, Rafael Girard hizo, por ejemplo, una pesquisa en la zona maya buscando el resto de calendario y casi no encontró calendario vivo, no. Memoria de que existió, sí, pero eso no significa que esté vivo. Y si el calendario no está vivo, no te sugestiona. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, Castaneda publicó su primer libro, Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento, en el año 1968. Ese fue el año exacto en que empezó el Catún 12 Ajau. Es un Catún muy importante. Catún es el nombre maya de ciertos ciclos. No quiere decir que los catunes sean mayas, sino que ese es el nombre maya de un ciclo que se conocía en todo el Anahuac, que eran ciclos de 20 años y de 24 años. Y en el año 1968 comienza el Catún 8 Ajau. Este Catún dice así, de pronto habrá una dispensación de conocimiento. Así lo dice Catún, año 1968, Catún 8 Ajau. Te voy a leer directamente, lo abrí aquí, dice, déjame ver, es que estoy buscando todavía. Dice Catún 12 Ajau, año 1968. Dice, entonces habrá muchos creadores y muchos sabios. Vendrán a establecerse muchos y poderosos chamanes. Así lo dice directamente Catún. Cosa que sorprende, porque los catunes anteriores no hablan nada de esto, al contrario, todos son calamidades. Y de pronto cambia el lenguaje y dice, ahí habrá un renacer. Después del Catún 12 Ajau viene el Catún 10 Ajau, que comenzó en 1992 y que es un Catún es el Catún de retorno de Kukulcán. Así, de eso se trata. Y después viene el Catún 8 Ajau, que reinicio del ciclo, que ocurrió en el 2016, y es el Catún del renacimiento y demás, y de esperar el fin del sol. En otras palabras, mira, los ciclos están marcando cosas para esta época, pero yo quiero salirme del pensamiento místico. Creo que lo que hay detrás del ciclo es el poder de la sugestión de la fecha que hace que los pueblos se muevan y que los individuos se muevan. No sé si Castaneda conocía los ciclos, si los conocía y quiso aplicarlos y quiso cumplir con ellos, entonces se trata de una profecía cumplida por encargo. Y así son las auténticas profecías, son por encargo. No hay nada místico ahí, no hay un poder sobrenatural moviendo los hilitos ni nada. Hay ciclos sociales y naturales y hay personas que los conocen y que tratan de precipitar las cosas.
definitivamente estamos viviendo en este momento un periodo de profecías que hablan del retorno de Kukulcán, del retorno de Quetzalcóatl. Como les mencioné la semana pasada, en mi opinión, no se trata de esperar a un individuo ni a una etnia, ni nada de eso. El retorno de Quetzalcóatl es un estado de conciencia que cada cual puede adquirir. Y cuando se dan las condiciones sociales, resulta más fácil para la persona darse cuenta de esto. Y creo que estamos viviendo en ese momento. El hecho de que estemos comunicando de esta manera y que estemos tratando este tema indica que estamos en ese momento. ¿Por qué? Porque hace 50 años no hubiéramos podido hablar así. Ni siquiera existía el medio para hacerlo. Y porque hace 100 años de haber hablado de esto no hubiéramos buscado una cárcel. Así que definitivamente las cosas están cambiando. Hay que aprovechar ese cambio para bien. Es decir, aprovecharlo, usarlo, extender la cultura. La cultura se hace trabajando, se hace sacrificándose. No es esperar que un poder mágico venga y resuelva nuestras cosas. Oye, Frank, y bueno, estos son los ciclos proféticos, pero el ciclo oscuro, ¿cuándo termina? ¿En qué año? El ciclo oscuro, si mi cálculo está bien, el ciclo oscuro comenzó en el año 1519, el ciclo Seacat se llama, ciclo 1 Caña, y dura 520 años, así que termina en el 2039. Ya estamos. Al finalizar ese ciclo. Después recomienza un ciclo positivo, luminoso. Eso es más o menos lo que dice la fecha. También, si quieres, te menciono otros ciclos. Por ejemplo, ahorita mismo estamos en Catún, en el año sexto del Catún 8 Ajau, que reinicia el ciclo. Habla del retorno de la serpiente emplumada. En el año 2026 se va a cumplir el atado. Se va a acabar el atado. Para Guadarrama y los compañeros que saben de calendario, observen ese año tiene que ver con el 4 Ajau. No estoy diciendo que sea el fin de la cuenta larga, no estoy diciendo eso, sino que ese año tiene que ver con el 4 Ajau. Después, al año siguiente, empieza un nuevo atado que es el último del quinto sol. En el 2079 se acaba el quinto sol. Esto no es especulativo, esto es lo que dicen las fuentes mexicas, porque las fuentes mexicas ordenan los atados dentro del sol. En otras palabras, estamos viviendo un periodo de cumplimientos de ciclos. Se arraciman muchos ciclos en este momento, de manera que es un periodo especial. Si estuviéramos hablando hace 2 siglos, no podríamos decir esto. En otras palabras, la civilización anáhuac estaba pendiente de esta fecha. Yo me resisto a pensar que eso es cosa del pasado, que Anáhuac pasó. No, creo que Anáhuac sigue viva. Y la prueba de que sigue pendiente de esta fecha es este programa. Qué impresión, ¿no? Ay, los ciclos se van acomodando tal como dice, se van arracimando hasta llegar al gran ciclo donde se termina la temporada oscura o como le quieran llamar, pero qué impresionante, la verdad. Te voy a decir algo para que entiendas este mecanismo de ciclo. Los ciclos de Anáhuac no son como los ciclos de calendario cristiano, que termina un día y empieza el otro, termina un año y empieza el otro. No son así secantes, ¿ves? Sino tienen un periodo de traslape, un periodo que en las fuentes le llaman convivencia u hospedaje, donde un ciclo hospeda al otro. Por lo tanto, no esperes una fecha exacta donde se acabe un ciclo y empiece el otro. No, hay un periodo en que se juntan. Un periodo bien calculado, bien marcado. De manera que no es que se acabe el quinto sol en el 78, 79 y empiece el otro, sino que ya desde antes, desde bastante antes, ya empieza a convivir el siguiente. Estamos en ese momento. Eso es muy lógico, ¿no? Es como si dices, ¿dónde termina la luz y dónde termina la oscuridad? Pues no, es que es tan paulatino que van increciendo. Sí, muy bien. Y de hecho se representa así, la iconografía se representa como un solecito con una nube oscura y una nube clara, que quiere decir donde conviven los dos momentos del día. Ese es el símbolo de este tipo de cosas. Muy bien, muchas gracias, Frank. Pues por mí esto de la ciclicidad, ya pues si quieren entramos aprovechando con Castaneda, porque ya lo estamos tocando, ya las profecías hablan de él y estamos en tiempos de que es el mes de Castaneda, ¿no? ¿Cómo ven? Dicen lo que dicen y Castaneda aparece de una manera coincidental en el momento que las profecías lo dicen. También piensa que Castaneda es antropólogo, así que conocía esta literatura. Luego, no, yo insisto en descartar el lado mágico, porque la visión tolteca del mundo no es mágica, es una visión objetiva. Y en ese caso, Frank, ¿cuál sería
la importancia o la relevancia para Anáhuac de Carlos Castaneda, o sea, que a qué nos ha ayudado. Bueno, justamente estamos hablando de él en estos momentos, ¿no? Mira, Castaneda le devolvió al mundo la palabra tolteca. Antes de su obra, busca ahí en los grupos de la tradición, va a ver que nadie mencionaba la palabra. Empezó a mencionarla él y ya poco a poco se ha ido incorporando. Castaneda le devolvió al mundo la palabra nahual. Antes que él publicara, nahual era una mala palabra, era una ofensa. Todavía sigue siendo ofensa en muchos sectores sociales, pero también hay mucha gente que piensa en nahual como un sabio. Eso lo produjo Castaneda. Castaneda colocó a México, al México antiguo, en el mapa del mundo. Hasta entonces México era un país latinoamericano más, era una república bananera, así lo veían. La gente no sabía ni dónde estaba ubicado. Esa es la realidad. A nosotros nos parece el centro del mundo, pero el mundo es muy grande. Sin embargo, hoy, en todas partes del mundo, China, la India, África, o tú quieras, miran a México como un sitio donde se generó sabiduría. Castaneda nos enseñó a ensoñar. La verdad es que si tú buscas en los textos sagrados de la tierra, encuentras alusiones veladas, escondidas a la técnica del ensueño, pero no nada directo. Castaneda lo publicó directamente, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a romper el voto de silencio que hay. Voy a romper esos velos porque sí. Y lo hizo y asumió las consecuencias. Y hoy millones de personas han aprendido a soñar gracias a su obra. Esas son cosas que hay que agradecer. Muchas gracias, Chignahu. Igual tendrás algunos comentarios así para ir cerrando esta emisión de hoy. Sí, por ejemplo, con JC Carrillo, pregunta Frank, dice, ¿cómo podemos combatir esta invasión que aún sigue en los ámbitos científicos, culturales y espirituales? Bueno, un guerrero se prepara en el individual. De eso no te puedes escapar. Si quieres ir a una guerra, tienes que empezar a hacer ejercicios tú, porque tus músculos no se van a desarrollar por otro. No puedes evadir que tienes que aprender a pelear, tienes que adquirir resistencia, adquirir fuerza, adquirir velocidad y una serie de virtudes de guerrero. Ahora traduce todo esto a lo psicológico, a lo mental, a lo espiritual incluso. Tienes que prepararte de manera individual. Y una vez que estés en tu centro, que estés seguro de lo que estás hablando, que ya no estás a merced del viento, de lo que diga cualquiera, sino que sabes de qué se trata, puedes empezar a pensar en términos sociales, es decir, cómo impactar a los demás y cómo hacerlo de la mejor manera. En términos sociales, lo que se vale es el consenso, llegar a consensos, ponerse de acuerdo, no actuar de manera egoísta, de manera independiente, porque puede que uno esté convencido de que la cosa debe ser así, pero a lo mejor uno se está equivocando. Así que también hay que aprender a escuchar. Esa es la mejor manera de apoyar a Navajo preparándose. ¿En qué consiste la preparación? Bueno, aquí estamos hablando de eso, de prepararnos en conocimiento de la historia, no vivir una historia falsa. A ver, nos cuentan falsedades en la escuela, pero también nos cuentan falsedades en los grupos de la tradición. Todo se ve en blanco y negro. Así no fue la historia. La historia no es así, sigue siendo claroscuros y matices, y hay que entenderlos. Hay que comprender el simbolismo anahuaca. Hay que salirse de la lectura plana. Por ejemplo, si tú vas a la iglesia católica y ves un crucifijo con un tipo sacrificado en la pared, tú no sales pensando que en la misa sacrifican personas. Si tú vas a la iglesia católica y te dice que ellos comen la carne, tú no sales pensando que ellos son caníbales. Pero si ves eso mismo en un templo anahuaca, ahí viene la mente, es que eran caníbales sacrificadores. Bueno, hay que aprender a decodificar los símbolos. Para eso necesitamos aprender un poco de lenguas nativas. Respondiendo a una pregunta, ¿por qué náhuatl? Mira, la verdad es que todas las lenguas son parte importante para la identidad anahuaca, pero hay algunas lenguas que se extendieron más que otras. Zapoteca, náhuatl, otomí. Hay varias lenguas que abarcaban diferentes pueblos y por lo tanto son un reservorio de sabiduría. Hay otras que eran más locales y aunque también son sabias, pero finalmente no sirven para la expansión. En el caso de náhuatl era la lengua clásica, la lengua común, la usaban todos. Es decir, como ahora la gente aprende español e inglés, en esa época se aprendía la lengua local y el náhuatl. Por lo tanto, ves, por ejemplo, los libros de Chilambalán están llenos de términos en náhuatl. El náhuatl te sirve para entender a náhuatl. Yo diría náhuatl y maya son las lenguas más importantes, porque también
digamos que la mitad de la información quedó en maya. Sí, hay mucha literatura, ¿no? Para poder entender esa literatura. Toda la información. A veces no es tanto la extensión del texto. Por ejemplo, los textos náhuatl son mucho más extensos que los textos de maya. Oye, pero los textos de maya están tan concentrados que tienen la mitad de la información. Entonces, sí, es una lengua. A ver, sin esas dos lenguas no se entiende a náhuatl. Y después, si quieres, también aprender la local, la tuya. Pero esto es igual que, por ejemplo, si vamos a, no sé, si vamos a estudiar la historia del cristianismo, tiene que aprender latín. Aunque en la península, aunque en Italia había docenas de lenguas, pero fue la latina la que imprimió, la que se marcó con una religión, y esa es la que importa para entender. Si vas a entender Islam, tienes que aprender árabe clásico, aunque el mundo islámico abarque cientos de lenguas diferentes. ¿Ves? Pero es una la que marca la directriz cultural, y lo mismo pasa en Mesoamérica, en Anáhuac, y lo mismo pasa en Tahuantinsuyo, en todas partes. Luego, por un lado hay que defender lo local, pero por otro lado también hay que encontrar modos de comunicación con los demás, porque si todo solo te queda en la banderita local, bueno, estás sirviendo los objetivos de la colonia, te atomizaron, te separaron, y así te destruyen más fácil. Muy bien, Chignago, ¿y algo más para ir cerrando de nuestras toltecas y toltecas? Sí, ahorita para no extendernos más, podríamos el siguiente programa ya hablar en específico de Castaneda, porque si me pongo a preguntar ahorita se va a alargar Sí, mucho. Y voto por eso, sí. y bueno, y aquí comentando, por ejemplo, Paulo Franz dice, por eso es tan importante conocer las matemáticas vigesimales y el calendario para comprender los ciclos y no verlos como profecías en el modo, En digamos, modo como cristiano, exacto. sí. En modo, digamos, supersticioso, y si me disculpan la palabra, pero esto de creer que un espíritu dirige el futuro a capricho, para mí es superstición. Creo que son ciclos sociales, ciclos naturales, objetivos que es mejor estudiarlos. En efecto, las matemáticas decimales y el calendario son lenguajes comunes a todo el Anáhuac. Cuando estudiamos eso podemos entrar a todas partes porque lo usaban todos. Así hay que encontrar los lenguajes comunes si queremos reconstruir la unidad anahuaca. Lo que nos va a dar poder es la unidad anahuaca. Cuando estoy diciendo Anáhuac me estoy refiriendo a más allá de México. Toda la cuenca cultural anahuaca, que es extensa. Eso es lo que nos va a dar poder. Pero claro, sin descuidar también lo que nos concierne a cada cual, ¿no? Porque finalmente los intereses locales también están ahí y forman parte de esa unidad. Y por ejemplo, y mira, Matlaclios o Matli nos pregunta, ¿cómo la impecabilidad nos ayuda a este propósito de recuperar? Hablando de Castaneda y defenderlas. Eh, Si quieren, lo dejamos esa pregunta para el siguiente encuentro dedicado a Castaneda. La impecabilidad es un concepto básico de Carlos, y la verdad, cualquier cosa que emprendas en la vida, cualquier cosa, si no lo haces con impecabilidad, va a conducir a la frustración. Sí, así es. Y bueno, también aprovechando bueno, ya vamos a cerrar, los quisiera invitar también a una clase en línea gratis de la instructora Lili Olinteot. Estará el miércoles dando su clase a las 9 y bueno, pueden ver el link de la clase, justamente lo vamos a publicar ahí en la página de Kinam oficial, aquí en Facebook, también en Iglesia Tolteca, y bueno, vamos en el grupo Universidad Tolteca y vamos a ver si también podemos hacer una publicación de eso aquí en Nación Tolteca. Pero son muy interesantes, ya pude ver el del jueves pasado, está genial. Y bueno, a ver, esperemos que también pueda dar más sesiones. Okay. A ver, déjame ver si entiendo. Esto va a ser una clase libre. Sí, hay muchas, bueno, ella normalmente se maneja así, las clases que da son libres y ya pues, a donación de lo que puedan aportar para ella, pero en estas clases Okay. en línea son totalmente gratuitas. Ok, y se va a publicar ¿por qué página, por qué grupo? Ella lo hace ¿Por dónde personalmente. podemos ver? Sí, ella lo hace personalmente. Ahí entras al link ¿Pero va a haber un enlace o algo? sí,
En Hitty Smith es similar a este Ok, Meet. es que dijiste por esta página, pero yo aquí estoy en otra cosa, no sé qué página habla. Ah, ok, es que estamos transmitiendo en Grupo Nación. Universidad Tolteca, me imagino, ¿no? Sí, sí, en el grupo de Universidad Tolteca ahí Ok, publicaré el link para que ok. puedan entrar y también en Kinam Oficial, que es la otra página, y también en Iglesia Tolteca, también ahí lo vamos a publicar para que puedan preguntar y cualquiera puede tener acceso gratuito. Lili Muy es, bien. Lili es egresada de la primera generación de instructores, Lili Cobo y de Delia Benito, a las que también les mandamos un abrazo. Ok. Y pues realmente son personas talentosas, virtuosas, que pues se han esmerado y que ahorita están iniciando este proceso de difusión del KINAM y pues bueno, también con otras actividades, cursos, talleres, y pues primordialmente se hacen también de forma libre para que la gente lo conozca y pues bueno, esperemos que lo disfruten y pues como disfrutamos la presencia de ustedes, Rosita, algo que nos quieras compartir para cerrar. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Acuérdense que vamos a empezar con Castaneda, pero Castaneda también es muy amplio. No sé si vamos a empezar con algún tema en general, porque siempre también se quedan preguntas. Una vez Frank en una plática de Castaneda nos dejó una pregunta al aire y ya no se pudo contestar, que era, por ejemplo, la alineación de la atención. Y hay muchos términos que nos pueden llevar a un conocimiento para conocernos a nosotros mismos y nuestro entorno según el pensamiento de nuestros antepasados. Y pues no sé, ustedes me dicen si vamos a ir sobre un tema en específico de Castaneda o va a ser en general. Y muchas Oye, a mí me gracias, los gustaría quiero. tocar, me gustaría mencionar la importancia de Castaneda para la formación de un nuevo tipo de grupos e investigadores de raíces, que ya no son folclóricos, sino que ya están buscando una práctica nahuálica, es decir, una cosa interna. Eh, y cómo eso finalmente, a partir de la obra de Castaneda, es que empezó a surgir y de alguna manera eso está detrás del movimiento tolteca, porque el movimiento tolteca comenzó por las prácticas nahuálicas y esas prácticas se mantienen en el fondo del movimiento. Luego a veces no hablamos mucho de eso porque es como que una dimensión interna, ¿no? Pero sí vale la pena explicitarlo. No es una cosa oculta, solo que es un asunto que requiere compromiso individual. Bien, Sí, pues entonces Así que si me permites, el tema que yo redimensionar propongo es, vamos a redimensionar si el me, término nahual, ¿no? Porque está muy así como que yo confuso, propongo ¿les esto, parece? la incidencia de Castaneda en la formación de un nuevo tipo de grupos de defensa de las raíces. Y no digo grupo de tradición, hasta él eran grupos de tradición, pero después surgieron otros grupos, incluso muchos grupos que no hablan de Castaneda, otros que lo niegan, pero usan su vocabulario y finalmente hacen refrito de su obra. De manera que sí ha influido en todo. También ha influido en los académicos, quiero decir. A mí me da mucha gracia ver académicos que se hacen lo que no conocen de Castaneda, o que hasta dicen que Castaneda es un charlatán, pero ahí los tiene siguiendo principios metodológicos que él definió en su obra. sí, pues muchas gracias, Frank. Y también, bueno, le mandamos un saludo ahí a Natalia Aguilar, que está convaleciendo ahí después de una lesión ahí en su fémur, pronta recuperación. Y pues también una invitación a todos a seguir en este aspecto con el cuidado, ¿no?, de nuestra salud. Vacúnense para aquellos que les hagan falta para prevenir. Recordar, pues seguimos en pandemia, aunque los niveles, los índices acá en México pues, han bajado, pues tenemos que mantener la guardia, estamos en una batalla y pues, así como hay esa pandemia, pues también hay infodemia y pues tenemos que luchar contra corriente para encontrar Sí. justamente esos orígenes. Así que pues la invitación a conocer estas fuentes primarias, la obra de Carlos